Hola, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a esta reunión de estudio del libro de Vicente Beltrán Anglada, Los Misterios de Shambhala. Hemos tomado el libro, la edición electrónica de los Misterios de Shambhala, y semanalmente hacemos una presentación en diapositivas a través de la sala Zoom a este grupo reducido de estudio. No hemos añadido ni quitado absolutamente nada del título del texto original. La presentación corresponde a cargo de este estudiante, las diapositivas y los comentarios a este estudiante y al grupo que le acompaña semanalmente. Hoy estamos en la sesión número 29 y hoy es martes 22 de noviembre del 2022. Decía antes de la grabación que con esta nos quedan 4 clases. La semana que viene y 2 en el mes de diciembre. Aquí finalizamos la sesión número 28, la semana pasada. Dice, todas estas explicaciones esotéricas acerca de las entrañables vinculaciones existentes entre todos los planetas que son expresiones objetivas o subjetivas de los esquemas planetarios dentro del universo, tienen naturalmente que ver con el tema de los cetros de poder o talismanes sagrados que estamos considerando. Seguimos, es decir, lo que sería el tema de los talismanes, cetros de poder, y seguimos en el capítulo 8 de los misterios de Shambhala. Releo. Todas estas explicaciones esotéricas, acordaos que estábamos hablando de aquellos cetros que se utilizan y se recargan en determinados momentos para que la humanidad pueda seguir adelante, para movilizar al planeta, para inaugurar el cuarto reino y precisamente para concluir un proyecto específico o abrirlo, se aplican los cetros de poder. Es decir, una energía que está condensada en lo que se entiende un cetro de poder para la imaginación humana, pero que en el fondo nos habla de como si fuera una vara iluminada, una vina de estas, o lo que sería el caduceo, la columna vertebral, para hablar de otra manera. Ahí hay un poder especial, un poder ígneo, que es transmitido y a través del cual se posibilita la evolución en los mundos que conocemos, ¿no? Entre todos los planetas, acerca de las entrañables vinculaciones existentes entre todos los planetas que son expresiones objetivas o subjetivas de los esquemas planetarios dentro del universo. De otra manera, la unión que hay, la síntesis que hay existencial entre los planetas es infinitamente superior a la que tenemos los seres humanos con nuestros propios congéneres. Nosotros eso ni nos lo planteamos seguramente, pero los logos planetarios tienen una vinculación muy grande entre sí. ¿Por qué? Porque por encima de ellos está su padre, el mentor espiritual, el logo solar. En el fondo son discípulos avanzados más, avanzados menos del logo solar. Nosotros pues estamos dentro del esquema de la Tierra, nuestro planeta, el cuarto globo, de la cadena terrestre, y estamos haciendo pues bueno, nuestro trabajito. Llegamos a donde llegamos. Dice, tienen que ver naturalmente con el tema de los cetros de poder o talismanes, esas piedras preciosas, para hablar simbólicamente, que tienen un deva específico que emite una nota y que cuando es activado vía mantrámica o vía invocación o vía meditación sostenida, acaba irradiando una energía determinada. Eso serían los famosos talismanes. Dice, la intensidad del fuego vendrá regulada kármicamente por las necesidades solares de expansión cíclica y, por lo tanto, por la atención oculta del logos cósmico, dentro de cuyo esplendente círculo no se pasa, se encuentra ubicado aquel sistema solar. La intensidad del fuego estará regulada de forma kármica, o sea, afectándose a la coordenada espacio-tiempo, por las necesidades solares de expansión cíclica y, por lo tanto, por la atención que el logos cósmico correspondiente manifieste, cuyo esplendente círculo no se pasa, se encuentra ubicado en aquel círculo el sistema solar, o este o el que sea. Nosotros formamos parte del cuerpo de expresión del logos cósmico, una entidad que se manifiesta a través de 7 sistemas solares, de los cuales el nuestro, cuando acabe el ciclo de evolución de este segundo sistema solar, conseguirá el logos cósmico que este universo, el sistema solar nuestro, nuestro Sol y los planetas que le acompañan, sea el centro cardíaco de esa entidad. Hoy por hoy es un trabajo de avanzadilla, pero todavía no está concretizado. Y así, 6 estrellas más que no conocemos. Hace años circulaba una lista, pero yo no la he vuelto a ver más, donde venían los diferentes nombres y el papel que desempeñaban los diferentes chakras. Bueno, tenemos lo que tenemos y con esto hemos de trabajar.
Dice, estas razones, como ustedes podrán suponer, están mucho más allá por encima de nuestro entendimiento, pero la analogía nos indicará, como dice Vicente, si la utilizamos correctamente, que los cetros de poder correspondientes a los distintos esquemas planetarios están cargados por la fuerza solar que esté en la sintonía natural de sus respectivas evoluciones. Así que la energía que nos van a dar, simplificando el tema, en estos cetros tiene que ver con el grado de desarrollo y con la posibilidad real que tenemos de avanzar. Y más que posibilidad, atrevería a decir probabilidad clarísima. Por lo tanto, esa energía sirve para estimular la creación, la evolución y poco a poco la interacción que tengamos como almas, la línea de rayo con la energía manifestada, hará que una parte del contenido de ese cetro nos afecte en un sentido o en otro. Generalmente los cetros lo que hacen es potenciar el aspecto conciencia, lo que sucede que para ello seguramente provocan grandísimos cambios físicos. Si la utilizamos correctamente, que los cetros de poder correspondientes a los distintos esquemas planetarios están cargados por la fuerza solar que esté en la sintonía natural de sus respectivas evoluciones. Vamos a citar un ejemplo con respecto a esta cuestión. A ver qué nos dice. El diamante flamígero o cetro de poder planetario traído desde Venus por los señores de la llama era solo un cetro subsidiario dentro del esquema venusiano. Es decir, ese cetro que activó la evolución en la Tierra, la venida de los señores de la llama, el principio manásico, los ángeles solares, la jerarquía, Shambhala, era un cetro que para el esquema de Venus era secundario. El diamante flamígero o cetro de poder planetario de la Tierra, traído desde Venus por los señores de la llama, era solo un cetro subsidiario dentro del esquema venusiano. Yo no sé dónde leí hace ya mucho tiempo, igual fue en el libro de Leadbeater, Los Maestros y el Sendero, o algún libro de Leadbeater en su momento, que este cetro cayó del cielo. Un momento determinado, mediante un proceso de invocación de aquella jerarquía que se estaba fundando, aquellos kumaras lo precipitaron y cayó. Es decir, se manifestó, ¿no? A través de un... En el fondo, hay que decir que ese cetro equivale al poder de un grandísimo arcángel que está contenido dentro de ese esquema, de ese objeto para nosotros, y que en el fondo que de esa forma tiene un poder increíble, a través de las cuales los logos influyen en la evolución de los diferentes mundos. Sin embargo, dentro de nuestro esquema terrestre, este talismán sagrado es el cetro principal. Es el cetro de referencia. El diamante, es decir, el talismán de referencia es el cetro este que lo ha movilizado todo, el diamante flamígero, como se le llama. El diamante flamígero un día se convertirá también en un cetro subsidiario o subalterno cuando en el devenir de cadenas superiores, dentro del esquema, la evolución planetaria exija mayor intensidad y mejor calidad de las energías provenientes del espacio cósmico. El día que una parte de la humanidad obtenga la segunda iniciación, es decir, el tema de las aguas, el tema del morador del umbral, evidentemente se aplicará una porción mayor de esta energía fojática, como se la quiera denominar, este fuego del espíritu, para que la evolución acelere. El día que esa parte de la humanidad dé un paso al frente, suba a la montaña en el sentido de tercera iniciación, se volverá a aplicar. Y esto va a ser para aquellos que están preparados para recibir ese impulso. Y cuando hay un porcentaje determinado de iniciados de cuarta iniciación de arates, se volverá a hacer y con ello habrá un grandísimo revulsivo a toda la manifestación, tanto en el reino humano, en el reino animal, en el vegetal y en el mineral, y también en los reinos subhumanos, porque en realidad lo que hace el diamante es acelerar toda la evolución, tanto para la jerarquía, lo más sublime, como lo más concreto. Esto es como la luz. Cuando sale la luz y el campo está labrado, tanto crece la semilla como crecen hierbas que están ahí, que tienen la semilla en la tierra. Por lo tanto, ahora hay una tendencia a nivel mundial de preservar esas plantas que tienen alguna función, y es verdad, tienen alguna función. Pasará entonces a manos del Bodhisattva, o instructor espiritual del mundo, y el cetro jerárquico que éste utiliza actualmente para cumplimentar su sagrada misión redentora del alma, será transferido a su debido, del alma humana, será transferido a su debido tiempo a otros mundos o esquemas planetarios menos desarrollados que el nuestro. Imaginemos que en lugar de un cetro de poder es un foco,
Es un foco, un proyector de luz que tiene unas cualidades específicas. Cuando uno ha cumplido con el propósito de salud, ese foco, ese centro focalizador, se transfiere a otro esquema y así sucesivamente se va utilizando y se va recargando con la energía de los diferentes logos. Dice, será transferido a su debido tiempo a otros mundos o esquemas planetarios menos desarrollados que el nuestro. Confiemos que cuando llegue ese momento, bueno, pues cuando sea, será dentro de mucho tiempo, habrá un grandísimo acelerón a la evolución. También esperamos que este próximo 2025, en el Concilio de Shambhala, Festival de Wesak, haya una precipitación energética en el sentido de que décadas después, o tal vez muy pocos años después, se vean claros resultados. Pero como a nosotros los resultados no nos interesan, sino el trabajo diario, para no perder la referencia nuestra de trabajar de forma despersonalizada o impersonal, si se prefiere, por lo tanto, lo nuestro es el trabajo y la meta es seguir trabajando, no el resultado que la personalidad quiere ver. Interesa comprender, por lo tanto, dice Vicente, que cada esquema planetario dentro de nuestro sistema solar, recordaos que hay 10 esquemas, me acuerdo yo que estuvimos mirando, recibirá constantemente a través del cetro solar todos los impulsos espirituales que precise para poder llevar a cabo su particular evolución, y que los cetros de poder que forman misteriosamente sus centros invocadores de energía cósmica serán cargados a sí mismo de acuerdo con el principio de evolución y en orden a los merecimientos kármicos, si podemos decirlo así, de los logos de dichos esquemas. Se utiliza la palabra kármico porque es una forma de entender que el universo manifestado, este y el resto de universos del mundo o el cosmos, obedece al patrón de la ley de la justa retribución. Lo que pasa es que ese baremo, partimos de la base de que la percepción que tenemos los humanos ligada a los átomos permanentes nuestros, fruto de la interacción con el medio que tenemos como conciencias larvarias en algunos momentos, no tiene un parangón directo igual exacto como pasa con los logos. Logos solares, el tipo de karma, si es que podemos hablar en esos términos, es completamente diferente. Lo que pasa que nosotros no estamos todavía en condiciones de poderlo constatar y menos aún de profundizar en ello. Pero que tengamos en cuenta que la ley de la justa retribución, en el sentido de que, a ver un momentito que hay un problema aquí. ¿Estábamos en esta diapositiva o no? ¿Qué ha pasado aquí? En esta, ¿no? Estamos en esta, ¿verdad? Se ha saltado una, ¿Cuál creo. es? ¿Esta? Es esta, vamos en esta, ¿no? Sí, Sí, ha sí, habido un sí. problema. No, Ha no. habido ¿no? Estábamos una que pone interesa comprender. Ahí Ya, está. una Interesa anterior a esta. Ahí, en la interesa No, comprender. ¿Es esta? no, la has pasado otra vez. ¿Esta? Ah, Esta. vale, vale. Esta, Vale, pues esta. no sé qué ha pasado, pero se ha saltado solo el sistema. Bueno, pues lo que os comentaba, es decir, el día que la compresión kármica, nosotros aplicamos la palabra karma, pero en realidad deberíamos hablar de justa retribución, ¿eh? Le damos un sentido muy peyorativo y como un castigo y no tiene nada que ver. Es otra oportunidad. De hecho, he dicho muchas veces que Saturno, señor del karma, son 4 en total, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, los planetas transpersonales, tienen la gran virtud de darnos otra oportunidad. Por lo tanto, desde el punto de vista racional del hombre, hay más amor en esa capacidad de adaptación a la materia que no la que podemos entender a través de Júpiter. Segundo rayo de amor sabiduría, teniendo en cuenta que el amor nosotros lo vemos desde la perspectiva del chakra plexo solar, que es el chakra que controla precisamente el mundo del alma humana, ese alma humana que se basa en el plexo, en el sacro y en el básico, que para cierto nivel de conciencia instintiva es lo máximo a lo que se puede aspirar y que puede darnos una vida cómoda, fácil. No obstante, cuando uno empieza a despertar porque el cardíaco, el laríngeo o el acna o el coronario empiezan a manifestarse, cuando empieza a despertar, eso ya no vale. Mientras no haya despertado, hemos vivido muchísimas encarnaciones por debajo del diafragma. Por lo tanto, el día que despertemos tenemos la obligación de saltar completamente por encima del diafragma. Así que esta ley de merecimiento kármico, entendámoslo, que es justa retribución.
no un castigo ni muchísimo menos. Esa idea es que incluso ni para los humanos es un castigo. Decimos, me ha tocado una vida karmática, digamos más bien una vida en la cual se me pide que esté completamente despierto, porque cada día se me presentan pruebas que si estoy despierto, las solvento bien, y si no estoy despierto, me vuelvo a equivocar. Seguramente esta palabra nos gustaría más. Lo que pasa es que a veces hay que meterse en la piel de los demás para ver mejor y juzgar mejor, o no juzgar simplemente. Dice, de ello se deduce, pues, que dentro del círculo no se pasa de nuestro sistema solar, habrá una multiplicidad de cetros o talismanes sagrados cuya potencia o cualidad magnética dependerá de la evolución espiritual alcanzada por los logos planetarios, es decir, del desarrollo de los centros o chakras que tales logos vivifican, coordinan y sintetizan dentro del sistema solar. Esta idea puede elevarse en potencia a los sistemas cósmicos, utilizando, como siempre, el principio o clave de la analogía. De ello se deduce, pues, que dentro del círculo no se pasa del sistema solar, habrá multiplicidad de cetros o talismanes sagrados, cuya potencia o cualidad dependerá de la evolución alcanzada por el logos planetario respectivo, es decir, del desarrollo de los centros o chakras que tales logos o hombres celestiales vivifican, coordinan, sintetizan dentro del sistema solar. Es como nosotros. A nosotros nos puede llegar la energía del logos, de la jerarquía, de la mónada, del alma, como queramos. Pero según estén los focos reflectores, las antenas nuestras, los chakras, así seremos más útiles o menos útiles. Pues contaba antes que viviendo debajo del diafragma podemos tener una vida cómoda, pero si estamos trabajando esta materia, esa vida ya no nos conviene, no nos interesa. Hemos de arriesgarnos una cosa nueva. Por lo tanto, en la medida que empezamos a responder a lo superior, lo inferior ya no tiene razón de ser. Por lo tanto, nosotros recibiremos y transmitiremos, según evocaremos, según el nivel que tengamos internamente. No por mucho estudiar, vamos a evocar, a irradiar algo diferente a lo que llevamos dentro, sino lo que se trata es de limpiar los canales vía meditación, vía servicio, vía amor desinteresado al prójimo, es decir, a la humanidad en conjunto, a todo lo manifestado, y de esa manera limpiaremos los canales, los tubos de comunicación, como aparece en algún escrito del tibetano, y podemos irradiar realmente lo que llevamos dentro. El problema es que el nivel que tenemos, el talismán nuestro, que tenga un punto, un vatio, pongamos de potencia, vamos a hablar así, no irradiamos más porque tenemos los canales obstruidos, es decir, los nadis, el sistema nervioso nuestro, está lleno de comunicaciones eléctricas porque tenemos un mundo emocional muy rico y muy mal construido. Por lo tanto, como ese mundo emocional todavía no le hemos visto la razón de ser, en lugar de servirnos para avanzar en el camino, es un auténtico galimatías y además genera una afinidad y comportamientos erróneos, una percepción muy errónea de una mente de deseos, y todo eso va en detrimento de nuestra salud y de el desarrollo de nuestro estado de conciencia. Por lo tanto, no podemos irradiar. ¿De quién es la culpa? El karma es nuestro, que todavía no hemos hecho el trabajo. Pero hay que tener en cuenta que la ley esta de apropiación de formas periódicas para el desarrollo de la conciencia, la reencarnación, es una ley del sistema y de todos los sistemas. Cuanto antes la asumamos como propia, antes solucionaremos los problemas y la idea que tenemos del karma, etcétera, etcétera. El desarrollo de los centros o chakras que tales logos vivifican, coordinan y sintetizan dentro del sistema solar. Esta idea puede elevarse en potencia a los sistemas cósmicos, utilizando, como siempre, el principio o clave de la analogía. Lo que nos dice Vicente aquí es como es arriba, es abajo. Ahora bien, no sabemos lo que hay arriba y no tenemos todavía muy claro lo que hay abajo. Pero hemos de pensar una cosa. Si hemos aprendido a vislumbrar que una acción positiva tiene una recompensa positiva y una acción negativa tiene la otra, la que no nos gusta, y un pensamiento positivo nos da un estado de alegría y un pensamiento negativo al final nos genera zozobra, fatiga, cansancio, enfermedad, debemos entender que como es arriba es abajo. Como es el mundo visto desde los chakras superiores, el mundo desde abajo lo que hace es ser rey de ese estado de conciencia larvario que tenemos los humanos cuando trabajamos de manera instintiva. Continuamos.
El problema a resolver ahora, es decir, hablar, después de formular estas consideraciones preliminares, es la naturaleza de la energía cósmica mediante la cual son cargados cíclicamente los cetros de poder que utilizan los logos creadores para vivificar sus respectivos esquemas o sistemas evolutivos. Cetros de poder, logos creadores, vivificar respectivos esquemas o sistemas evolutivos. De hecho, hay que pensar que cuando se inaugura una raza, ese grupo simiente de esa nueva raza, evidentemente lleva la impronta del cetro de poder, con un pensamiento, una forma mental clarísima del logos de lo que debe desarrollarse. Pero no porque el logos lo desee así, sino porque forma parte de su campo de expresión de conciencia. No olvidemos que nosotros somos parte de la conciencia logoica. En la medida que el cuarto reino haga su trabajo, la evolución del logos planetario y del logos solar, sabéis que está muy concernido tanto el logos solar como el logos planetario con la evolución del cuarto reino de la naturaleza, porque cuando el reino humano tenga determinado nivel, el logos de la Tierra recibirá la cuarta iniciación solar y el logos planet solar recibirá la cuarta iniciación cósmica. No tenemos mucha idea de lo que significa eso. Solamente sabemos que esas iniciaciones, como la cuarta para el ser humano, tiene que ver con la conciencia en el plano búdico, cada uno en su nivel. No nos podemos comparar con el logos planetario, son 10 iniciaciones, ni con el logos solar, que son 12. El logos planetario es un planeta y el logos solar es una estrella, es decir, un sol, una eclosión de luz, energía inmensa. No obstante, hay que tener en cuenta que los tres arquetípicamente persiguen lo mismo: irradiar y sobre todo transmutar la materia a través de la cual se expresan sus conciencias. Continuamos, vamos adelante. Podríamos decir ante todo que solo existe un tipo esencial de energía dentro del campo absoluto de la manifestación cósmica: la electricidad. Solo existe un campo de energía dentro del campo, un tipo de esencial de energía dentro del campo absoluto de la manifestación cósmica: la electricidad. Si supiéramos que el agua que bebemos tiene partículas eléctricas, si supiéramos que el aire que respiramos tiene electricidad y que todo alrededor nuestro tiene electricidad, entenderíamos por qué somos como somos y por qué vivimos en un planeta como el que vivimos. Gracias a esa energía, la electricidad, el logos se comunica con nosotros. Y le diría más, nos alimenta a diario. Cambiamos el nombre de electricidad por el de preéter o prana y entenderemos algo parecido, aunque sea mucho más sutil, porque lo es, pero no obstante para nosotros, electricidad. Sabemos los efectos de la electricidad. Sabemos que enciende luces, que hay mecanismos que funcionan con ella y que la vida con el uso de la electricidad nos ha cambiado radicalmente. Yo diría abiertamente que para mejor. En el futuro vamos a ser curados precisamente aplicando corrientes eléctricas, no como no se hace de otra manera. Pero eso va a suceder y todo aquello que hemos conocido hasta ahora va a desaparecer, pero tal vez tengamos un karma todavía que pagar por el camino. Una energía de naturaleza eterna, definida ocultamente como Fohat, fuego del espíritu, e indescriptiblemente modificada de acuerdo con ciertos principios mecánicos inaccesibles todavía a la razón humana, para energetizar subjetiva y objetivamente todos los esquemas, sistemas y constelaciones dentro del marco infinito del espacio. Marco infinito del espacio. Pues bien, a todos estos esquemas, todas esas galaxias, periódicamente se recargan con fuego fojático, fuego del espíritu de la entidad que está al frente de ellas. Pero como esto es un campo muy amplio y no tenemos mucha información, en lugar de caer en la fantasía y en la especulación banal, pues nos vamos a quedar con lo que conocemos: el sistema solar y poco más. Y dentro del sistema solar tenemos muchísimas dudas y dentro de nuestro planeta hay que decir que muchas más todavía. Continuamos, ya vienen las preguntas, es esta. Dice: la electricidad es la energía esencial de la creación. La electricidad es la energía esencial de la creación, el principio ígneo con el cual el espíritu vitaliza la materia. Qué hermoso, ¿no? Principio ígneo con el cual el espíritu da vida a la materia.
El principio inteligente que surge de la fusión de ambas es el alma de todas las cosas. El maravilloso fenómeno de la vida, con sus infinitas expresiones en mundos, planetas y universos, podría sintetizarse en la bella máxima mística. Vamos a ver lo que dice. Dios le da a cada cual lo suyo, que traducido a una locución científica podría decirse así: Dios le da a cada cual la cantidad de electricidad o de fuego que precise para colmar su medida y realizar normalmente su evolución. De la misma manera que se carga un acumulador por inducción, así son cargados los centros de poder y así son cargados los centros evolutivos de los seres humanos. La electricidad es la energía esencial de la creación, principio ígneo con el cual el espíritu vitaliza a la memoria. Digo, a la materia, perdón. Venga, preguntas, familia. Es muy importante esto, es muy esotérico, ¿eh? Y también digo Pero, que infinitamente abstracto, ¿eh? pero entonces cuando la electricidad llegó a los seres humanos fue un cambio de conciencia, ¿no? La electricidad siempre estuvo con los seres humanos, forma parte de la materia. El problema era qué se hacía con ella, cómo la podríamos generar y cómo la podríamos conducir. En el siglo XX hubo un científico, un serbio, que era Nikola Tesla, que descubrió que para largas Sí. distancias el sistema de corriente alterna era el mejor, no era de corriente continua. Para las grandes máquinas es la continua, pero para extenderla, llevar la electricidad a sitios lejanos, creo que es esta de alterna. Incluso para los hogares, la que se utiliza es la alterna. De ahí que cuando se habla de hercios, se está hablando de las veces que por segundo cambia de canal, de cable, vamos, para ser de fase, de cable. Preguntas. Tiene que ver con la mónada, con la chispa divina, la electricidad. O sea que es Entonces, un misterio, es un no, misterio. no, 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 no. Es energía divina. Es energía divina. Pero eso fue como cuando Podríamos Prometeo, decir que no, es como luz. cuando Prometeo trajo el fuego a los hombres, es una cosa así, ¿no? Bueno, es que el fuego a los hombres es otra cosa, es el de la conciencia. Conciencia que tiene mucho que ver con la electricidad. No olvidemos que nuestro sistema nervioso se basa en impulsos eléctricos. Cuando un nervio es cortado por o hay un problema a nivel neuronal, esa corriente eléctrica del nervio no llega a los músculos, por lo tanto hay una parte del cuerpo que no funciona. ¿Me explico? Más o menos. Es corriente eléctrica, es corriente eléctrica. ¿Qué decías, Elena? Lo que decía yo que si la electricidad era una parte de la luz, es la luz, ¿no? Bueno, Una le ramificación de la luz. llamamos luz. ¿Qué es la luz? Pues la luz es... Nosotros, a ver, una bombilla es la luz. No, yo me refería a la luz por donde se canaliza la vida, o la vida que Es lo canaliza la mismo, luz. es lo Es lo mismo. mismo, ¿no? Claro. Claro. ¿Qué circula por la antacarana? Luz. Fotones, le llamamos luz, le llamamos electricidad. Bueno, le podemos llamar las dos cosas, supongo. ¿Dónde está? No tenemos un baremo como decir, no, no, esto es una cosa o la otra. Lo que hay ahora muy divertido es que, bueno, por la fibra óptica que van fotones, ¿cuántos de luz? Hay estudios que China lo estaban hablando hace años, de transportar la electricidad por los cables de fibra óptica, porque es más rápido y hay menos pérdida. Pero claro, habría que convertir los electrones primeramente en fotones y luego nuevamente revertirlos a electrones. Me explico, ¿no? Y además, el electrón es triple, la electricidad es triple. Es la parte negativa y es negativa porque cuando se hicieron los estudios en el siglo XIX, en la placa fotográfica iba para abajo. Ya sabéis que en estos marcadores la parte de arriba es la positiva, el ecuador, y la parte de abajo es la negativa, lo sabéis, ¿no? ¿Qué pasaba? Que tuvieron que pasar años para darse cuenta que había una partícula que iba por el centro, le llamaron neutrón, y otra que iba hacia arriba que le llamaron protón. Pero son indivisibles. Es una pequeña tríada. Se cree que el electrón, cuando se trabajaba con el acelerador de hadrones de Ginebra hace unos años, aquel experimento que tuvieron, que creyeron los científicos, pero no lo han dicho oficialmente, porque se ve que necesitan muchos años para analizar la información, que descubrieron al bosón de Higgs. El bosón de Higgs es como el Petri lunar, esa entidad que tiene la potestad de crear materia.
¿Será así? Pues no lo sabemos. Es un tema como muy abstracto, muy filosófico por una parte y al mismo tiempo con unos conocimientos de física bastante avanzados. Yo sinceramente creo que el día que el científico, aparte de científico, sea un profundo meditador, que ya tiene capacidad de conciencia conciencia de contemplativa la tiene, porque puede abstraerse, llegue a entablar contacto con una célula o sobre todo con un electrón. Sabéis que la física cuántica dice que si una partícula es observada, esta partícula cambia. Esto lo decía también los libros clásicos de los Vedas en la antigüedad, ¿no? Pero es un descubrimiento científico y eso es muy importante. Ahora, experiencia práctica de todo esto. Bueno, pues que tal vez nos daremos cuenta un día que todo esto de la electricidad, los humanos tenemos mucho que ver en tanto y en cuanto es fruto de la interacción correcta con el medio. ¿Cómo llegaremos a esa conclusión? Probablemente tengan que venir alguna guerra mundial más para que lo descubramos. La otra pregunta que nos podríamos formular, ¿cómo trabajan los verdaderos magos entonces? Sabemos que existe una trama etérica en el planeta, trama etérica planetaria, ¿no? ¿Por dónde va la información? Que es precisamente el cuerpo del logos. ¿Por dónde va la información? Ese campo etérico es el éter, es el cuerpo del logos planetario. ¿Por dónde va la información? Va por ahí. ¿Por dónde va la electricidad? Por ahí. ¿De quién es esta cualidad eléctrica? ¿De la materia o del propio logos planetario? Y se Es el dice que logos. algún día viajaremos por ahí. Digas, Albert. No, es que yo creo que aquí hay un tema de terminología, porque nosotros, desde nuestra mente concreta, cuando hablamos de electricidad, la asociamos Al inmediatamente con la enchufe y al electricidad que interruptor de la conocemos, luz, ¿no? al enchufe. Entonces, para mí es más, yo hablaría más de prana, Sí, una porque, forma mejor de diferenciarlo. porque entonces no nos liaríamos tanto. Hay muchos tipos de energía, la magnética, la electricidad, la gravitatoria, es decir, hay muchos tipos. Entonces, hablar de electricidad, además, la electricidad es polar por su propia naturaleza. Sí, pero Entonces, hubo un científico francés en los años 30 que trabajó el tema de los monopolos. sí, No sí. sé cómo quedó eso, pero yo lo leí una vez, que era hablando de los rayos, hablé de eso. No sé dónde saqué la información. Entonces, yo entiendo que ya si pasamos a nivel cósmico, la prana, el éter, digamos, esa energía cósmica, para mí no es polar esa energía cósmica. No, va en función de qué estrella emana, ¿eh? Es decir, para nosotros no estamos en esas condiciones de diferenciar, pero si el planeta Tierra tiene una polaridad, otro planeta tiene otra, y se complementan. Si nuestro logo solar tiene una polaridad, hay otro que tiene otra. Y con ese intercambio de energías los dos crecen. Y os acordáis, me parece que fue en este libro Sí. que leímos que Venus era la polaridad femenina, porque era como una esposa cósmica del logos De logos a la planetario. Tierra, sí, sí. Parece que fue en este libro. Sí, sí, hace capítulos, semanas anteriores lo tragamos esto. Sí. Más preguntas, familia. Estas imágenes hay libros que a través del pensamiento o de las emociones el agua cambia de forma, entonces esto también es de electricidad. Sí, este japonés. Sí, esto es dentro del agua, ¿no? Yo lo que pasa que esto leí una vez que eso no estaba muy comprobado científicamente. Es decir, se han hecho las pruebas, se congelaba el agua y salían después al microscopio las estrellas esas, ¿no? Sí. Bueno, eso está ahí. No, es que me ha venido sí, que no fuera no se llamaba Emoto Amaru o algo así se llama este hombre que lo hizo. Sí, pero la pregunta era si podía ser la electricidad. Obviamente, que está hay energía eléctrica. Hay energía eléctrica porque le aplicaban un sonido al agua, la congelaban y claro, el DEVA construyó por decirlo de alguna manera, pero en realidad lo que había, es decir, el sonido que se aplicaba era una onda. Y hay una forma de, claro, tiene un contenido eléctrico. Si no hubiera electricidad, no. Además,
el sonido se manifiesta a través del éter. Si no hay un campo etérico, no hay aire en este caso, el sonido no, es decir, fuera de la Tierra, el sonido no circula. Me explico, ¿no? Sí. No, porque no hay elemento que transporte la señal. Entonces la polaridad esta de la luz, el positivo y el negativo, puede que sea necesario aquí abajo en estos planos. Porque lo para necesitamos por referenciarnos, por eso la electricidad nuestra es lo que sí, los hercios, la frecuencia esta que se llama, es precisamente cambiar de lugar 50, 60 veces. Por eso cuando nos da, te lo explicó un médico en la tele hace muchos años, cuando nos da un calambrazo nos puede dar un fuerte, nos puede dar un ataque de corazón, porque el corazón va a 50, 60 hercios por segundo. Como la electricidad, sino según cómo, nos puede paralizar el corazón. Y de hecho, después de una descarga eléctrica, a muchos les ha dado un infarto. Me explico, ¿no? La telepatía, Jesús, tiene algo que ver con Es la que es lo mismo, electricidad. es otra forma. Lo que sucede que, claro, a ver, no es la percepción que tenemos de la misma, porque no vemos el cable conductor, pero en realidad es una forma de trabajar con una forma de energía mucho más sofisticada. Que A sería medida a que través nos del... vayamos subiendo de conciencia, ya no Sí. será una forma mental o un deseo lo que se transmita. Se transmitirá una imagen, es decir, una fórmula matemática o una forma geométrica. Y eso se envía porque es un pensamiento refinado. Lo que hablábamos hace unas semanas del tema del punto, la recta y el triángulo, que ya estaban asumidos como simbología esotérica y quedaba por trabajar directamente la estrella de 5 puntas, la sexta y lo que se llama el tema de la estrella de 8 puntas, el diamante de 8 puntas, ¿no? En psicología esotérica. Pero pensemos que la razón de ser de la estrella de 5 puntas es la síntesis de la sexta, porque la sexta es la parte de arriba, el triángulo hacia arriba, que es el espíritu, y el de abajo es la materia. Este es el emblema, la famosa estrella de David, símbolo tantra, que aparece en el escudo de la sociedad teosófica. Ahí está dentro del famoso Ouroboros y la cruz ansata, ¿no? Pero tengamos en cuenta que ese triángulo se sintetiza realmente cuando el humano llega a lo que es el quinto reino por la puerta grande, se convierte en un adepto. Las 5 iniciaciones. Quiere decir que él ha superado la dualidad. Y mira que una edad ya no la tiene, pero hay algo todavía de dualidad en él. Porque la memoria esa que ha tenido de como humano durante un periodo inmenso de vidas, se tiene que borrar. Se borra por transformación, transmutación, transfiguración, todo. Es decir, ya se ha agotado todo eso. Sí, mira, si haces el dibujo se ve eso, ¿eh? Sí, claro. Se ve perfectamente, claro. Queda la estrella de 5 puntas como un efecto clarísimo del nivel de conciencia. Es decir, ya no hay dualidad. Claro, nosotros no podemos imaginar en este escudo que tenemos aquí una estrella de 9 puntas, un ser con 9 iniciaciones, porque vamos, el maestro a su lado es un aprendiz, pero es que nosotros al lado del maestro prácticamente a lo mejor no llegamos ni aprendices, ¿eh? Es decir, a párvulos. Imagino, comprendemos, ¿no? La diferencia que hay. A ver, es un ser que del plano físico no tiene nada, el Sanat Kumara, nada, absolutamente nada, pero que él está infinitamente lejos para nosotros de lo que es el logos planetario, ¿eh? Y el logos planetario infinitamente lejos de lo que es el logos solar, y así sucesivamente. Pero bueno, estamos donde estamos y tenemos la responsabilidad de hacer el trabajo. ¿Que llegará un día que la estrella de 5 puntas formará parte de nuestra evolución? Clarísimo. Sí, no digo que no. Pero si nos conformamos con el triángulo y profundizamos en él, el cuadrado y el círculo, y sabemos lo que significa cada cosa y trabajamos completamente, veremos que se van a convertir en 3 dimensiones y en cuatridimensionales. Van a tener movimiento y van a tener vida. Hoy por hoy, eso, ya nos gustaría que fuera una realidad espontánea. No lo es todavía. Pero no nos preocupemos, llegará. El servicio nos lo demandará. ¿Más preguntas, familia? Sí, yo también creo que... Dime. Ay, perdón. No, venga, una y venga, y después la otra, va. Vale. Que yo también creo que a medida que
nuestra conciencia se va ampliando y vamos comprendiendo más cosas y pues vamos entendiendo mejor el mecanismo de estas energías, de la electricidad y otras pues que van unidas a ella, ¿no? Pero que hoy por hoy lo que entendemos pues es eso, la electricidad que va para aquí, va para allá, que tiene dos polaridades, pero que no, es que no vamos a llegar mucho más allá. Bueno, yo no hablo por mí, a lo mejor hay personas que llegarán mucho más, ¿no? Pero que lo veo todavía como muy verde todo esto. O sea, no sé. De hecho, la gran mayoría de la información que aparece en los libros del tibetano, de Blavatsky, o de Roerich, los libros estos del Agni Yoga, o Vicente Beltrán, demostrable no lo es. Y hay que decir una cosa, la vida del discípulo es la que es, se prepara durante años y años y luego tiene una vida corta de ministerio público, es decir, de servicio activo. Puede ser más conocido, puede ser trabajando como aquel que dice en la guardilla o en el sótano, ¿no? O en el cuarto de la portera, ¿no? De la portería, pero está trabajando. Y esos son unos años. Y hay una cuestión que no podemos olvidar. La ley de economía, es decir, utilizar los mínimos recursos y el máximo rendimiento, nos obliga a especializarnos. El caso de Vicente es muy paradigmático. Él tiene un lenguaje muy florido y tiene una base increíblemente rica y variada y profunda. Lo digo abiertamente. Yo este domingo escuché, por casualidad, una conferencia de mayo del 75, donde habla de la ley de jerarquía y sorprende el lenguaje. Lástima que el ruido que hay de fondo es ensordecedor, pero sorprende el lenguaje que tenía en aquel momento. El año 75, mayo. Todavía España era lo que era, ¿no? No vamos a tocar el tema, han pasado muchos años. Pero fijaos que él tenía la misión de dar a conocer este tema. Y tocó muchas teclas, pero a uno de nosotros, no tenemos tiempo para tocar tantas teclas. Con una o dos tenemos bastante. ¿Por qué digo bastante? Porque el tiempo se nos echa encima. Eso es. Y no podemos profundizar más. No. El tiempo de nuestra vida física se nos echa encima. Pasan los años y ya no qué queda. Nada, no nos queda nada. Mira, no nos queda casi nada. A medida que cumplo años me doy cuenta, cada vez más, de forma más seria, lo que ignoro. No quiere decir que, que pueda emular a Sócrates, ni mucho menos, porque no tengo ese nivel ni de lejos. Pero sí doy cuenta que lo poquito que sé, a medida que pasa el tiempo, me doy cuenta que ignoro muchísimo más. Y que aquello que leí con 18 o 20 años, ahora con 64, casi los 65, me doy cuenta que tenía razón. Pero es ahora que lo he descubierto, antes no. Por lo tanto, cuando me vaya, ¿con qué me voy a ir? Pues con 4 cositas, ya está. Por eso, el panorama, el abanico que presenta Vicente como divulgador, pues caramba, lo ha hecho, ¿por qué? Porque se preparó para hacerlo. Fue una sugerencia de Lasran y él entendió que tenía que hacerlo y lo hizo. Y lo hizo. Para mí lo hizo muy bien. Porque se preparó para ello. Es que yo sí que se creo preparó que... para ello, sí, se preparó, sí. Exacto. Él entendió que su servicio era ese. Y por lo tanto, bueno, pues muy bien, yo me preparo. Como, por ejemplo, con el autoconocimiento, también nos vamos dando cuenta de aquellas características que tiene nuestra alma, porque nuestra alma es la portadora de esa especialización. El alma tiene como una especialidad. Cada alma tiene una especialidad. Por eso los hay que es un gran sanador, el otro que es un gran divulgador, todos tenemos una, lo que pasa es que ni pajorera idea, pero esto lo iremos descubriendo. Y nunca mejor dicho, ni pajorera idea, ni mucho mejor, mucho. No, pero nos iremos enterando. Yo en eso confío, digo, bueno, no hay que ir con prisa porque tampoco me voy a enterar de nada, pero que si poco a poco con la atención, que son todas estas cositas que estás hablando, de la atención, de la observación, nos vamos dando cuenta de que sí que tenemos algo que destaca de nuestra, incluso de nuestra personalidad. Destaca. Yo, por ejemplo, me doy cuenta de que hay cosas que destaco, muy poquitas, y alguna, bueno, pues digo, vale, pues tengo esta característica.
Dejemos que funcione y que vaya haciendo Es que eso sería lo su correcto, porque no, lo demás sería engañarse, ¿eh? Lo digo porque además hay una cuestión que los libros del tibetano te obligan a vivir, ¿eh? A salir del Ya. rincón ese famoso, muy acuariano, torrite de marfil, estoy en mi mundo. Ese mundo es una ficción, es una equivocación. Es Nada, más, es un muro de separatividad. Hay que exacto. Sí, abrirse, sí, sí, hay que sí, sí, sí. abrirse. Hay que abrirse y decir, bueno, si tengo esta característica, de momento es una característica, o la entiendo como una característica que sobresale, pues esa hay que cogerla y hay que cultivarla, porque esa es, esto será Una nuestro semilla, servicio. es una semilla para el futuro. Exacto, es una semilla que con el tiempo, vete a saber, pues no lo veremos en esta, por supuesto, pero bueno, irá creciendo porque ese va a ser nuestro servicio. En eso se va a distinguir nuestro servicio. Pero claro, ahora de momento es pues, una semilla, una simiente. Los demás, Sí, preguntas, bueno, aclaraciones. yo quería hablar, Dime, hacer una pregunta, bueno, dime. o una reflexión quizás. A ver, nuestro universo se rige por unas fuerzas, ¿no? Que se considera el electromagnetismo. Sí. Y después además hay la gravedad, ¿no? Tanto es así que en el corazón y en el cerebro se puede hasta medir esa fuerza, ¿no? Electromagnética, me parece. Y en el cerebro también, ¿no? O sea, curiosamente en el corazón es quizás hasta más potente, me parece. Pero la base es electricidad, ¿eh? Pero entonces, yo lo que preguntaba es ¿qué lugar ocupan las otras? O sea, tanto el magnetismo, ¿qué lugar? Son O sea, ¿qué relaciona con formas de entender la acción de la electricidad. Son formas de entender la acción de la electricidad, que es el fuego fojático, el prana solar. Hemos visto que es precisamente el principio ígneo con el cual el espíritu vitaliza la materia. La propia entidad logoica en su aspecto más refinado, cuando se proyecta, enciende su campo de manifestación, su pensamiento, porque somos una forma, no lo olvidemos, y le da contenido gracias a esa energía. Y luego poco a poco se va proyectando. Cuando acaba el ciclo ya se ha manifestado plenamente. Además, en Fuego Cósmico se explica que es el movimiento, cuando se debe el nacimiento de Manas, es la acción precisamente de esta gran conciencia cuando decide adentrarse en la materia. Ahí es cuando se desarrolla el principio manásico. Porque claro, en los niveles arquetípicos en los que vive no hay mente. La mente viene para entender la dualidad de mundos separados de la esencia, aparentemente separados de la esencia. No sé si te he respondido, Celia, ¿eh? Bueno, sí, pero me imagino que se puede... Bueno, pues venga, entre todos, venga, ¿qué aportamos sí, más a que eso? la parte magnética, o sea, es la respuesta de la parte eléctrica, podrías decir, o La algo parte así. magnética, por ejemplo, cuando hablamos de magnetismo humano, nos estamos refiriendo a esos chakras que tienen la potestad de irradiar, concretamente el básico, el solar y el sacro, ¿eh? Tiene capacidad de irradiar bastante para el humano, ¿eh? Y en común también con el reino animal. Pero por lo que dices, entonces es como si mediante la electricidad se cargase y por eso tiene capacidad de irradiar. Y es que Es todo esto, es ¿verdad? electricidad en realidad. Todo es Claro, electricidad. realmente De una hecho, cosa. las ondas de la radio es electricidad en el éter. Lo que pasa es que el éter, el aire, tiene una característica que es el propio prana, energía solar por excelencia, es decir, lo que sería la esencia, que permite transportar esa señal. Como eso existe, haya aire o no haya aire, esa energía sirve para todo. Pero hablamos de conciencia del logos, de campo de manifestación del logos. Porque tal vez la diferencia que haya entre un logos solar y otro sea un aspecto cualidad. Que eso yo creo que no, como humanos no lo podemos comprobar. Pero evidentemente nosotros nos vamos a desenvolver mejor con esta cualidad fojática de este logos, porque es el que nos ha dado la vida y nos la sigue manteniendo. El magnetismo no tiene que ver con el amor. No, eso es una cuestión, el magnetismo es instintivo, ¿eh? Básicamente es instintivo. Lo que sucede, ¿qué pasa? Que el ser humano, ¿de qué se encapricha mejor? Pues de la parte más densa.
¿Por dónde viene toda esa idea que tenemos del amor y de la amistad? ¿De qué chakras creéis que parece? ¿Sale del corazón, del laríngeo, del No. coronario? No, de los No. chakras inferiores, que no tiene ningún problema, porque imaginaos una cosa, el día que despierte el chakra, el laríngeo, tendremos una percepción manásica de la mente superior increíble, inconcebible, unos vacíos mentales increíbles. ¿Por qué? Porque es un chakra que donde está depositado precisamente en ese subplano, en el primero del mental, el átomo manásico permanente, la parte más densa de la mónada. De ahí la capacidad de abstracción, de ahí que Sagitario, que hemos empezado hoy, precisamente a dónde quiere ir, a lo más abstracto. Lástima que a veces en el camino olvidamos los pies, pero bueno, y lo conseguido pues no acaba de concretizarse, pero bueno, no pasa nada. Jesús, cuando hablamos de fraternidad, que aún no la tenemos en nuestra humanidad, pero ya se habla, desde hace siglos que se habla, al menos desde 1800 me parece. Siempre. De esta manera, fraternidad es amor. Es amor, pero hablamos de una cosa que es una aspiración profunda de la humanidad. Ya, pero esto es amor también. La conciencia humana anhela que esa energía galvanice las conciencias del resto de los seres humanos. Y esa energía es electricidad. Mira por dónde. Todo es electricidad. Todo. Una pregunta. Dime. Otra. El día que se entienda mejor la electricidad, porque como humanidad quizá no la entendemos del todo, entonces a un nivel concreto de calor humano, todas las demás energías pues ya no tendrán sentido, ¿no? Pero claro, esta humanidad será muy diferente a la actual. Claro, pero esto es el camino, ¿no? A medida que va avanzando la humanidad va simplificando sus procesos. Claro. A ver, hoy por hoy los métodos de trabajo son primitivos porque funcionamos como funcionamos, somos muchos. Pero digo, el día que los científicos se conviertan en filósofos, en experimentados investigadores de la meditación, en divinos contemplativos, podrán interactuar con las células de los vegetales, con los electrones, etcétera, etcétera. Incluso con los metales, y se producirán auténticas combinaciones maravillosas. Pero hoy por hoy utilizamos otra cosa, que si calor, que si golpes. Sabéis que el reino mineral, el clásico historia, que para que el hierro saque lo mejor que tiene, hay que calentarlo, con lo cual hay que torturar a esas entidades que están dentro. Hay que utilizar las salamandras para hacer algo que desde el punto de vista, si nos lo hicieran a nosotros, es nefasto, y a base de golpes y de golpes y de golpes extraemos lo mejor que tiene el reino mineral, ¿no? Acordaos de aquella frase de Michelangelo Buonarroti, cuando le preguntaban por el David, la Pietà, ¿pero usted cómo lo hace? Pues simplemente quito lo que sobra. Vale, mira qué bien. Luego te explica, si habéis hecho alguna clase de dibujo, un bloque de cemento, de granito, de mármol, y cómo cincelando, sin hacer dibujos previos, porque él lo tenía en la mente y lo proyectaba y lo hacía. Bueno, de acuerdo, pero tenemos una capacidad de interacción con las entidades que están dentro de la roca del mármol. Porque el grado de sutilidad de las entidades que conforman lo que es el mármol, cuando se formó la Tierra hace millones de años, esas emanaciones del centro, y quien dice el mármol dice, por ejemplo, la piedra más dura, que es el basalto, no es lo mismo que la del granito, que se desmonta un poco, ¿no? La fusión la unión del cuarzo, el feldespato y la mica, por ejemplo, ¿no? No es lo mismo, ¿verdad? Hay piedras más duras y piedras más blandas, ¿verdad que sí? ¿Creéis que es el mismo grado de evolución de las entidades angélicas o elementales que están dentro? No. ¿Es lo mismo el grado de evolución de las entidades que están dentro del diamante que de una piedra semipreciosa? No. Sin embargo, el diamante y el carbón mineral, ¿en qué se diferencia? En el grado de pureza. Altas presiones han conseguido eliminar todo lo negativo y queda diamante puro, lo más duro que tenemos en el planeta Tierra, de mineral. Y un trozo de carbón, de antracita, que es una cosa tosca, ¿no? Que viene de un estado muy antiguo del logos planetario, que aquí está. ¿Lo vemos un poquito? Pues apliquémonos eso a nosotros mismos.
¿Cuánta piedra debemos picar para que el reino humano dé ese salto que todos esperamos? Teniendo en cuenta que el error nuestro es creer que lo tiene que dar toda la humanidad. La filosofía esotérica te enseña, salta tú, da tú el salto, haz tú el cambio y los demás ya se apuntarán. No lo dicen así, ¿eh? Lo importante es que nosotros cambiemos, demos el salto y los demás, pues que hagan lo que buenamente puedan. Venga, una última pregunta y quito ya la grabación y saltamos a la cámara. Yo quería... Dime, Albert, dime. No, yo Después luego tú. únicamente quería reflexionar sobre la discusión que tenemos sobre la energía. Mira, en física, lo primero que te enseñan cuando empiezas a estudiarla es que hay un principio de conservación de la energía. Y este dice que la energía ni se crea ni se destruye. Simplemente cambia, solamente cambia. Se transforma. Sí, Por lo tanto, va la cambiando, energía es inherente al universo. Claro. Solo depende de que cómo en determinadas condiciones y contextos creamos una energía como la eléctrica u otra como la magnética u otra como la nuclear. ¿Entiendes? Es este fuego fojático, que hablábamos. Que yo creo que la palabra electricidad aquí sigue confundiendo la cosa. Claro, porque la asociamos al invento del señor Thomas Alva Edison, la bombilla, y a todos los trabajos de Tesla, y que tenemos en casa todo eléctrico. Es decir, una conquista del ser humano ha sido tener todo el hogar. El señor Westinghouse en los años 30 ya se encargó con el tema de la electricidad de que todo el mundo lo tuviera todo eléctrico, todos los electrodomésticos. Claro, tiene una gran particularidad, no contamina aparentemente. Lo que pasa es que ahí es una cosa que no queremos reconocer. Gracias al uso de la electricidad, nosotros el campo electromagnético nos ha permitido abrir un poco más la conciencia. Parece mentira, ¿no? Sí, sí. Nos ha generado problemas, dificultades de adaptación, pero ha sido un aldabonazo para que espabiláramos un poco más y nos preparásemos para la energía de ese planeta eléctrico que llamamos Urano. Que va a ser mucho más, el trabajo de esta energía va a ser más potente a partir de ahora y mucho más sutil, ¿eh? Jesús, dime. Yo quería decir que yo entiendo el amor como esa fuerza que une los átomos. Es que es la energía de la cohesión, de la integración, ¿no? Claro. Lo que los humanos entendemos por amor es esa energía de cohesión, de integración, más me gusta, te quiero, no te quiero, deshojar la margarita del plexo solar que tenemos los humanos. Quitamos la grabación y pasamos a la cámara. Familia, nos vemos las caras. ¿Sí?